Estamos hoy con Javier García Breva, experto analista de modelos energéticos. Buenos días, Javier, ¿qué tal estás? Buenos días, Idoia. Queremos hablar un poco contigo sobre el nuevo Real Decreto para impulsar las energías renovables que ha aprobado el Gobierno recientemente. Queríamos un poco que nos dieras tu valoración y tu visión como experto en energía sobre esta nueva normativa que nos presenta el Gobierno. Bueno, pues yo en primer lugar tengo que hacer una valoración positiva porque estábamos esperando que el anteproyecto de ley de cambio climático pues empezara a tramitarse, y este Real Decreto lo que ha hecho es avanzar ya temas que se estaban planteando en este proyecto de ley de cambio climático y transición energética, con lo cual yo sinceramente me felicito y felicito a Teresa Rivera o Sara Agesen la rapidez y iba a decir, la velocidad que han imprimido a todo este cambio normativo en la regulación de aspectos que están contenidos en las directivas europeas del paquete de invierno. Es decir, aquí se transpone en este Real Decreto, se empieza a transponer, aunque sea de manera parcial, aspectos de la Directiva de Renovables y de la Directiva del Mercado Interior de la Electricidad muy importantes. Yo, si quieres, empiezo un poco por el aspecto que puede ser más trascendental y el que el sector de las renovables está esperando como agua de mayo, que es el tema de las subastas. Y yo ya me he manifestado públicamente que, bueno, si los promotores ya tienen concedidos más de 100 gigavatios de conexión por red eléctrica, yo no sé para qué hacen falta las subastas para que los grandes inversores pues metan otros X gigavatios de instalaciones de renovables a gran escala. Yo creo que estas subastas, y yo no lo veo tan claro en el Real Decreto, deberían de orientarse más hacia la generación distribuida, es decir, hacia las pequeñas instalaciones renovables y hacia las pequeñas economías locales o empresariales, pero pequeñas economías que a través de la generación distribuida van a obtener un resultado con respecto a reducción de emisiones, a acercar la generación renovable a los autoconsumidores y al autoconsumo. Y yo creo que ese aspecto del desarrollo de la generación distribuida luego en el proyecto me parece que es de decreto para las subastas, pues Sí. yo creo que no está claramente definido. Y eso es un aspecto que yo quiero dejar aquí constancia. Y luego hay otros dos aspectos que me parecen muy relevantes, que son, y además con mucho acierto en el Real Decreto se les denomina como nuevos modelos de negocio energético, y realmente son así, son nuevos modelos de negocio energético que están incluidos en las directivas europeas y que ahora aquí se trasladan de manera parcial. Uno es el almacenamiento, las baterías de almacenamiento. Realmente es triste reconocer que Europa se ha quedado atrás en la carrera por el desarrollo de las baterías de almacenamiento, que con respecto al desarrollo en Estados Unidos y en China, pues aquí es muy posible que en Europa acabemos comprando baterías chinas. Pero hay una incipiente industria de almacenamiento en España que yo creo que debería no solamente protegerse, sino incentivarse y desarrollarse, porque yo creo que tener una industria propia de baterías de almacenamiento nos va a salvar de muchos problemas a futuro. Y yo creo que el almacenamiento igual, no esta transposición parcial no completa aspectos que detalla la Directiva del Mercado Interior de la Electricidad, como por ejemplo, pues que las grandes distribuidoras comercializadoras no pueden ser propietarias ni gestionar instalaciones de almacenamiento. Esto es importantísimo, lo ha dicho la CNMC en su informe, y yo creo que esto no se pone en el Real Decreto y habría que ponerlo, porque realmente el almacenamiento, tal como se concibe en estas directivas europeas, va orientado más a la generación distribuida que a la generación centralizada. Con el agregador independiente pasa lo mismo. El agregador independiente está pensado para el desarrollo del autoconsumo. El agregador lo que hace es agregar o sumar potencia de autoconsumo, potencia de almacenamiento, potencia incluso de recarga de vehículos eléctricos para formar paquetes que luego se presentan a las ofertas en todos los mercados energéticos. De esta manera se permite que los autoconsumidores puedan participar directamente en los mercados energéticos. Este es el sentido de la directiva del Mercado Interior de la Electricidad y de la directiva renovables, con lo cual es una figura importantísima. Igual, el agregador independiente se llama independiente porque tiene que ser independiente del suministrador. Es decir, yo puedo ser autoconsumidor, pero la eléctrica no me vale como agregador independiente. Tiene que ser
un agregador independiente del suministrador. Y la tercera gran figura que aparece son las comunidades de energía renovable. Esta es la gran figura que aparece en la directiva de energías renovables y que lo que permite es que tanto autoconsumidores como pymes, como entidades locales, ayuntamientos, puedan crear comunidades de consumidores, de autoconsumidores, autogeneradores, y esto es una gran oportunidad pues, para cooperativas, para ayuntamientos, para polígonos industriales, para agrupaciones de empresas, para agrupaciones de autoconsumidores que pueden ser o pueden estar ubicados en un barrio, en un edificio vertical. Es decir, esto es otro modelo de negocio importantísimo. Y ya termino. Si no me preguntas más sobre este aspecto del Real Decreto, algo que ha pasado casi muy desapercibido, y es que se permite que los ayuntamientos dediquen el 7% del superávit del año 2019 fundamentalmente para compra de vehículos eléctricos, para vehículos eco, que a mí me parece no debería estar aquí. Los vehículos eco son vehículos con gas y no son sostenibles. Y luego para infraestructura de recarga. Y yo aquí sí que propondría que ese 7% se elevara un poquito más para que darles a los ayuntamientos recursos que se destinasen no solamente a los vehículos eléctricos, sino a la rehabilitación energética de edificios. O sea, ahora mismo se centra mucho en la energía, no toca la parte de edificios, ¿verdad? Esta normativa. Bueno, pues ahora sí que me has dado la oportunidad de hacer una crítica muy seria en este caso no es al Ministerio para la Transición Ecológica, sino para el Ministerio de Movilidad, Transporte y Agenda Urbana. Así como el Ministerio para la Transición Ecológica está acelerando, digamos, la transición energética en lo que se refiere a aspectos energéticos, el Ministerio de Agenda Urbana, pues, por ejemplo, no ha empezado a hacer la transposición de la Directiva de Edificios, de la Directiva 2018-844, que terminó su plazo de transposición el 10 de marzo pasado. Y aquí se han dado pasos, voy a decir, no voy a decir ni tímidos, es que no se han dado pasos. Es que la última actualización del Código Técnico de la Edificación de diciembre del año 2019 pues lo dice textualmente en su primera página. No es intención transponer la directiva del 2018 y se basa en la directiva del 2010. Es decir, en la eficiencia energética de edificios llevamos un retraso de 10 años y al día de hoy mantenemos ese retraso de 10 años y a mí me parece que es muy grave porque afecta al tema, por ejemplo, de la calefacción y refrigeración. Es cierto que hace 2 días se presentó ya o se publicó la estrategia de rehabilitación a largo plazo que afecta a estos temas. Pero reconozcamos que la estrategia no tiene ningún valor normativo. Ninguno. El día, ni siquiera aparecerá en el Boletín Oficial del Estado. Es decir, no, pues es una estrategia que está muy bien, pero que en esa estrategia se diga que hay que volver a modificar el Código Técnico de la Edificación y el RITE para introducir las renovables, los sistemas eficientes de calefacción y refrigeración, las aplicaciones inteligentes, pues a mí me llama la atención. Si tú has actualizado el Código Técnico de Edificación hace 6 meses, no me vengas ahora, 6 meses después, decir que hay que volver a actualizarlo. Hombre, haber aprovechado la actualización de hace 6 meses para haber transpuesto por completo la directiva. Esto realmente es un fallo que espero que se corrija, porque yo creo que el gran, luego me lo preguntarás, pero el gran motor de reactivación económica no está tanto en las renovables como en la eficiencia energética. Y la eficiencia energética de edificios es clave en la creación de empleo, en la creación de innovación tecnológica en lo que son los procesos de gestión energética de los edificios. Y incluso en otro aspecto fundamental que dicen las directivas europeas, y aquí no se dicen estos decretos, que es convertir al consumidor o al cliente en un cliente activo que gestione su propia energía en su edificio. Eso te iba a preguntar, ¿estamos viviendo un momento de democratización de la energía ahora mismo? Sí, y sigo insistiendo en lo que te vengo ya explicando. Cuando hablamos de democratización de la energía suena muy bien, ¿no? Es decir, es que la energía es democrática, una leche. La energía es electricidad que va por los cables y eso no tiene ni color, ni bandera, ni entiende de fronteras territoriales, etcétera, etcétera. Cuando hablamos de democratizar la energía estamos hablando de una cosa más compleja, que es transformar un modelo energético centralizado y vertical,
donde una empresa genera la energía, la distribuye, la vende, la reparte, etcétera, y toda esa cadena pues es una cadena vertical que la controla una sola empresa, o un oligopolio, como queráis. Y pasar de ese sistema centralizado a un sistema energético distribuido. ¿Qué quiere decir esto? Pues que el consumidor, que antes era un consumidor pasivo, que se dedicaba a comprar electricidad al suministrador y a pagarla, ahora tiene que hacerse responsable de la gestión energética de su propio edificio. ¿Cómo? Pues a través de lo que se llaman, es una figura que yo no sé si se cita en estos reales decretos, porque es una figura que es la que está protagonizando la transformación energética en todo el mundo, que son los recursos energéticos distribuidos. Y los recursos energéticos distribuidos son el autoconsumo, más baterías de almacenamiento, más aplicaciones inteligentes, contadores inteligentes, electrodomésticos inteligentes, y la interoperabilidad de todos estos elementos y el punto de recarga para el vehículo eléctrico. Esta clave yo la denomino como la simbiosis entre el edificio y el transporte. Es decir, no son cosas separadas. El desarrollo del vehículo eléctrico tiene mucho que ver con el edificio de consumo de energía casi nulo, que es otra figura que tiene un desarrollo ahora mismo muy retrasado en España con respecto a lo que marca la directiva. En el edificio de consumo de energía casi nulo se incluye el punto de recarga del vehículo eléctrico. ¿Por qué? Porque la batería del vehículo eléctrico va a formar parte de la gestión energética del edificio. Y esto es realmente la clave del futuro. Y bueno, pues yo creo que esto, digamos, cuando hablamos de generación distribuida, yo creo que en estos cambios normativos no está suficientemente bien tratada y sobre todo en el campo de la edificación todavía es un sueño, por decirlo de alguna manera. ¿Y a qué achacas este retraso en el impulso? Yo creo que esta norma que impulsa las renovables llevaba mucho tiempo también de retraso, era algo muy esperado por el sector y lo que comentas, ahora falta el impulso a la eficiencia energética en los edificios. ¿Por qué vamos un poco hacia remolque? Bueno, yo voy a hacer la interpretación más, iba a decir más positiva, ¿no? Más tranquila, entre comillas. Y es que, así como en los temas energéticos hay una competencia claramente ubicada, digamos, en la administración central, es decir, es el ministerio el que cambia la regulación eléctrica, la regulación energética, y lo está haciendo muy bien. Lo he dicho al principio y lo repito. Yo creo que el Ministerio para la Transición Ecológica ha pasado de un inmovilismo regulatorio, yo lo califico así, de los últimos años, prácticamente desde el año 2012 ha habido un inmovilismo regulatorio que solamente se preocupaba de, bueno, ¿cómo sostenemos los costes de las eléctricas? Bueno, pues los sostenemos todos. A una dinámica regulatoria mucho más activa y más transformadora del modelo que había anteriormente. En el tema de la edificación hay un problema de competencias. La mayor parte de las competencias, y esto es positivo, yo lo digo en positivo, la mayor parte de las competencias, por no decir todas, en urbanismo y vivienda, están ubicadas en las comunidades autónomas y los ayuntamientos. Yo quiero recordar aquí que la mejor ley que se ha hecho en urbanismo en los últimos años ha sido la ley de las 3R, la ley de renovación, de rehabilitación, renovación y renovación urbana del año 2013, la ley 8-2013, pero a partir de ahí prácticamente esa ley no se ha desarrollado. Desde el año 2013 no se ha desarrollado. Y yo creo que hay una sentencia del Tribunal Constitucional que prácticamente elimina una buena parte de esa ley, porque invade competencias de las comunidades autónomas, fundamentalmente. ¿Esto qué quiere decir? Pues que en urbanismo y en edificación hay una posibilidad, y es que las comunidades autónomas y sobre todo los ayuntamientos pueden desarrollar las directivas europeas independientemente de que haya una regulación estatal que diga o no diga, que haya una estrategia de rehabilitación o que haya un código técnico. El código técnico es de mínimos. La estrategia de rehabilitación, lo he dicho antes, no tiene un valor normativo, con lo cual un ayuntamiento a la hora de dar licencias puede poner lo que quiera y puede elevar la calidad de la edificación, los rangos de eficiencia energética de edificios. Eso lo está haciendo el gobierno vasco y lo está haciendo el gobierno navarro. Es decir, a mí me decían hace muchos años, Javier, es imposible que una vivienda pública tenga energía solar térmica. Esto me lo decían a mí hace 10 años. Claro, pues eso... La realidad ha demostrado que no, que se pueden hacer edificios de consumo nulo para alquiler como vivienda pública, etcétera, etcétera. Que se pueden hacer edificios de cero emisiones y que puede ser vivienda social. Es decir,
yo creo que ahora mismo la tecnología y la competitividad de esas tecnologías se ha desarrollado tanto, ha avanzado tanto, que ahora mismo una comunidad autónoma, un ayuntamiento en urbanismo y vivienda puede hacer lo que quiera en el buen sentido, es decir, puede establecer estándares de eficiencia energética mucho más elevados de los que marque la regulación estatal. Es más, la regulación estatal, yo lo que temo es que igual que se ha anulado buena parte de la ley de las TSRs, pues se anularán muchas cosas. Yo, por ejemplo, el gobierno habla de una ley de movilidad sostenible, seguramente que eso no va a ser posible porque las leyes de movilidad sostenible las tendrán que hacer las comunidades autónomas. Yo creo que aquí sí que hay un retraso en la conciencia o la concienciación con respecto a las políticas autonómicas y locales con respecto a el enorme campo de actuación que tienen para mejorar la eficiencia energética de los edificios. ¿Y qué supone traducido a la economía española ahora que nos encontramos en un momento, bueno, no crisis, pero bueno, estamos todos un poco viendo qué va a pasar los próximos meses? ¿Van a ser las energías renovables un motor importante para la economía española? Pues yo voy a seguir el esquema que yo siempre hago en mis artículos y en mi página web. La guía ya está hecha y determinada en las directivas europeas del paquete de invierno. Desgraciadamente, pues aquí es un tema del que nadie habla, excepto yo, sinceramente. Y entonces, en el reglamento el reglamento de la Unión Europea sobre la gobernanza de la Unión de la Energía y de la acción por el clima, se establece un principio, el primer principio para desarrollar y hacer que la transición energética avance, es primero la eficiencia energética. Luego, en este reglamento de gobernanza se define. ¿Qué quiere decir primero la eficiencia energética? Pues quiere decir lo siguiente, que en cualquier medida de política energética, de inversión, de planificación o de estrategia energética, lo primero que se tiene que contemplar son medidas de eficiencia energética y de gestión de la demanda. Y cuando hayamos desarrollado la eficiencia energética y la gestión de la demanda, entonces pensamos en las renovables. Y voy a poner un ejemplo en los edificios. Si tú tienes un edificio, lo digo ahora porque hay muchas ofertas de vamos a poner fotovoltaica en todos los tejados, vale, a mí me parece fenomenal. Ahora bien, antes de meter renovables en un edificio, hay que hacerlo o convertirlo en un edificio eficiente energéticamente. Es decir, que si tú no tienes un edificio, para que la gente me entienda, clase A, meter renovables a lo mejor es contraproducente. Incrementar los costes y no te sirve para nada. ¿Por qué? Porque si tú tienes un edificio ineficiente y le pones renovables, la energía se te seguirá saliendo por las puertas, por las ventanas, por todos los huecos que quedan libres, con lo cual estás haciendo un desarrollo de las renovables ineficiente. Esto es lo que quiere decir este principio. Y, por ejemplo, pues antes de que el gobierno autorice o se concedan 100 gigavatios de energías renovables a gran escala, tendrá que ver qué actividad o qué capacidad de eficiencia energética se puede desarrollar. Y voy a poner un ejemplo clarísimo. En Estados Unidos, que parece ser que, bueno, pues nadie seguramente es uno de las áreas territoriales donde más se está desarrollando esos recursos energéticos distribuidos. Bueno, pues en Estados Unidos, la última cifra que yo he visto, antes precisamente de esta entrevista, prevé que para el año 2025 exista una capacidad de energía flexible de 397 gigavatios. 397 gigavatios de energía flexible. ¿Qué quiere decir? ¿Qué es la energía flexible? La energía flexible es la que permite ajustar en tiempo real la oferta y demanda de energía en un centro de consumo. Y el centro de consumo por excelencia es el edificio. Es decir, si yo en mi edificio puedo gestionar en tiempo real mi oferta y mi demanda energética, estoy llegando al máximo de la eficiencia energética. ¿Y la energía flexible en qué se traduce? En autoconsumo, en los tejados fundamentalmente, más batería de almacenamiento para que ese autoconsumo o esa energía renovable la pueda gestionar las 24 horas del día, más aplicaciones inteligentes, contador inteligente fundamentalmente, y punto de recarga del vehículo eléctrico. ¿Por qué? Porque la batería del vehículo eléctrico hace que cuando me sobre energía cargo el vehículo eléctrico y cuando me falta energía, incluso la batería del vehículo eléctrico me puede suministrar energía al edificio. Esta gestión
repito, donde mejor se puede, digamos, realizar es en el edificio que yo llamo autosuficiente, que es el centro para mí de la transición energética. Y estos son en Estados Unidos, esos casi 400 gigavatios de energía flexible o de recursos energéticos distribuidos, la mayor parte de ellos se obtienen en el autoconsumo, en los tejados, con baterías de almacenamiento y puntos de carga para el vehículo eléctrico. Es decir, es curioso, aquí en España nadie todavía ha contabilizado cuál sería nuestra capacidad de energía flexible fundamentalmente en los edificios. ¿Pero en los edificios nuevos o los ya construidos? ¿Esto se puede aplicar a la rehabilitación? Exactamente. La directiva de edificios obliga a que a partir del 31 de diciembre de 2020 todos los edificios nuevos, que se hagan nuevos, como los que se rehabiliten, ahí habla de rehabilitaciones importantes, se hagan con los criterios de la directiva, es decir, con los criterios del edificio de consumo de energía casi nulo. Claro, si tenemos una legislación o una regulación que está atrasada en este aspecto, la única alternativa que cabe es que es decir, yo doy más importancia a que exista una estrategia de rehabilitación en cada ayuntamiento. Yo siempre pongo como ejemplo el Ayuntamiento de Zaragoza, porque es la experiencia que más conozco. Pero siempre que yo doy más importancia a que exista una estrategia de rehabilitación a nivel local o a nivel municipal y a nivel autonómico, a que haya una estrategia a nivel estatal. Porque yo confío más en el órgano que tiene las competencias, y en este momento son las comunidades autónomas y los ayuntamientos. Es decir, yo creo que yo he hecho en falta estrategias de rehabilitación a nivel local y a nivel autonómico, que obliguen a partir de enero de 2021 a que toda la rehabilitación se haga con estos criterios. Y que la rehabilitación, que no sea la rehabilitación importante, la rehabilitación superficial o intermedia, se haga pensando en poder hacer luego una rehabilitación más importante, en el sentido de que haya, como se dice, economías de escala o de que el dinero no se tire, por decirlo de alguna manera. Ya por ir terminando, Javier, a mí me gusta preguntar un poco, que saquéis una bola de cristal y me transmitáis un poco cómo veis el futuro a medio plazo. En este caso, pues quizás hablando un poco de esta política energética y de rehabilitación, ¿qué crees que va a pasar en el próximo año o próximos años? Yo soy optimista. Cuando te hablo de optimismo, te hablo a nivel global. Es decir, en este momento es más competitivo hacer una instalación de almacenamiento o una instalación de generación distribuida que hacer una central térmica. Está clarísimo, eso lo saben hasta las grandes eléctricas. Es más competitivo. ¿Eso qué quiere decir? Pues que el desarrollo de la generación distribuida, de lo que yo he definido aquí, los recursos energéticos distribuidos, va a tener un desarrollo exponencial. Es como el vehículo eléctrico. El vehículo eléctrico dentro de 2 años va a ser competitivo al 100%, con lo cual esas tecnologías tienen un desarrollo clarísimo. Yo creo que ahí pues, la economía va a tener que orientarse hacia esos desarrollos, también porque la generación distribuida va a crear más empleo y más innovación tecnológica que la generación centralizada. La generación centralizada está inventada hace mucho tiempo y prácticamente en 50 años no ha mejorado. No ha mejorado. Sin embargo, la generación distribuida tiene un desarrollo mucho más, digamos, más claro con respecto a la creación de empleo, a la creación de innovación tecnológica y al desarrollo económico local. Y yo vuelvo a repetir, ese potencial, quien más responsabilidad tiene ahora que se desarrolle está en las políticas autonómicas y en las políticas locales, porque tienen las competencias y yo creo que en este momento no las están ejerciendo. Si se traslada este convencimiento que yo tengo a las administraciones responsables, autonómicas y locales, yo creo que el desarrollo va a ser muy positivo. Y yo estoy viendo ejemplos, los he citado antes, los vuelvo a citar porque son los únicos ejemplos que he visto de desarrollo, o sea, de políticas serias que demuestran lo que yo estoy diciendo, que es las políticas del gobierno vasco, las políticas del gobierno de Navarra. En todas las comunidades se están haciendo cosas, pero en el tema de la edificación, pues lo que se ha demostrado, igual que la CNMC ha demostrado que se puede bajar el recibo de la luz y del gas, pues yo creo que estos desarrollos que se están haciendo en estas comunidades están demostrando que se puede hacer edificación, rehabilitación con las tecnologías de la generación distribuida y se ahorra dinero, son más eficientes y de cara al consumidor final se reducen los costes energéticos. Muy bien, Javier, pues muchísimas gracias por aportarnos tu visión, que como siempre es muy, muy interesante. Pues muchas gracias a vosotros. Hasta otro día.